Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es Joaquín Rafael Esperanza y soy residente de primer año acá de la Residencia de Bioquímica Clínica en el Hospital Italiano. Y el día de hoy vengo a presentar mi Ateneo de fin de rotación por el sector de hemostasia que denominé plaquetas egoístas. Vamos a arrancar con una leve introducción, luego nos vamos a enfocar en lo que es la plaqueta. Después vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Pool de depósito, cómo podemos llegar a su diagnóstico desde el laboratorio. Y por último, traje dos casos clínicos para poder englobar un poco la teoría y lo que estuvimos hablando y para cerrar un poco el tema. Muy bien, para comenzar vamos a recordar un poco lo que significa el término hemostasia, que engloba la relación que hay entre los factores y los componentes de la sangre con la pared vascular, con la finalidad de generar y evitar que se fugue la sangre ante un momento de injuria vascular. Desde el punto de vista docente lo podemos clasificar en tres etapas para poder entenderlo mejor, siendo la primera la hemostasia primaria, en el cual va a participar el componente vascular y las plaquetas con la finalidad de generar un tampón plaquetario. Le sigue la hemostasia secundaria, en donde van a participar los diferentes factores de la coagulación hasta llegar a la trombina, que es la enzima clave para transformar el fibrinógeno en fibrina y así formar la malla de fibrina del coágulo. Y por último, el sistema fibrinolítico, que es el encargado de lisar la fibrina a partir de la actividad de una enzima clave que es la plasmina. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la hemostasia primaria y lo que nos lleva a la estrella del Ateneo de hoy, que es la plaqueta. Muy bien. ¿Qué es la plaqueta? Las plaquetas son células sanguíneas pequeñas anucleadas que derivan del megacariocito, cuya función principal es la de formar un tampón plaquetario ante una injuria vascular en el primer momento. La estructura está dividida en tres, dependiendo de su función, donde vamos a tener la membrana, las organelas y gránulos intracitoplasmáticos y el citoesqueleto. Acá tenemos un poco cómo son las partes de la plaqueta en este diagrama, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que son los gránulos alfa y los gránulos densos. Si bien la plaqueta tiene bastantes organelas y gránulos intracitoplasmáticos, hay dos que son específicos, que son los gránulos alfa y los gránulos densos. Tenemos aproximadamente entre 50 y 60 gránulos alfa por plaqueta, mientras que solamente entre 3 a 8 gránulos densos también por plaqueta, y tienen diferente contenido granular. En cuanto a los gránulos alfa, vamos a tener aproximadamente 300 proteínas con diferentes funciones, en donde vamos a encontrar al factor von Willebrand, al fibrinógeno y al vector de crecimiento plaquetario, mientras que el contenido granular de los gránulos densos se basa más que nada en moléculas un poco más pequeñas, como la adenosina-trifosfato, es decir, ADP y ATP, serotonina y calcio. Muy bien, estos gránulos se liberan una vez que se genera la activación plaquetaria, lo que nos lleva a la pregunta de cómo es la activación plaquetaria. Acá lo que hice fue tratar de hacer algunos gráficos para entenderlo un poco mejor, ya que es un proceso bastante complejo, en donde en el estado fisiológico vamos a tener a la plaqueta en su estado inactivado, no adherente, gracias a los componentes antiagregantes que secreta el endotelio, como son el óxido nítrico y la prostaglandina I2. Y todo el comienzo de activación va a comenzar cuando se genera una injuria vascular, en donde va a haber vasoconstricción y se van a exponer las fibras del colágeno del subendotelial a la circulación, con el paso siguiente del reclutamiento del factor von Willebrand, tanto el presente en la circulación como el liberado de los cuerpos de Weber-Palade de las células endoteliales. Muy bien, una vez que se desenrolla el factor von Willebrand, y esto es a causa del shear estrés generado dentro del vaso, va a estar disponible para la unión a la lipoproteína 1B95 de la plaqueta, que va a ser el factor von Willebrand, el punto de unión entre el colágeno y la plaqueta para una primera activación de la misma, que va a ser un poco más leve, y va a generar el cambio conformacional de una forma bicóncava a una más esferoidea, y después lo que va a generar es el acercamiento de la plaqueta al colágeno en el subendotelio para así poder realizar esta segunda activación todavía más potente con una unión directa entre el colágeno y la plaqueta. Una vez generada la activación, lo que va a ocurrir va a ser la liberación de todo el contenido granular de estos gránulos densos y alfa, en donde vamos a tener, como ya dije, ADP, serotonina, fibrinógeno, ATP, y el paso siguiente va a ser el paso de agregación.
Como podemos ver acá en el gráfico, el fibrinógeno va a ser el punto de unión entre dos plaquetas, el fibrinógeno que es una de las proteínas que está en el contenido de los gránulos alfa, en donde se va a unir a la plaqueta por medio de la glicoproteína 2B3A. Y del otro lado, lo mismo con la misma glicoproteína, pero a otra plaqueta, generando así la agregación y la formación del tapón plaquetario. Acá tenemos toda la cascada de señalización con todas las moléculas involucradas, y me detengo en esta imagen para poder explicar un poco de cuál es el objetivo que se busca, que es generar ese tapón plaquetario que sea estable en el tiempo. Ahora, muy bien, ¿cómo se genera esa estabilidad para que perdure en el tiempo? Acá va a estar involucrada la integrina alfa 2B beta 3, que es una integrina que está en la membrana de la plaqueta y se une tanto al fibrinógeno como también al factor von Willebrand, que es la que tiene que estar constitutivamente activa para tener esta prolongación en el tiempo del trombo. Y esta activación se va a generar de dos formas. Primero va a estar involucrado el ADP, que es liberado por los gránulos densos, y va a tener dos opciones de unión, ya que tiene dos receptores, el receptor P2I1 y el receptor P2I12. Si se une el receptor P2I1, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el calcio citoplasmático, intracitoplasmático, y se va a activar la fosfolipasa A2, lo que va a liberar el ácido araquidónico, y por medio de la acción de la enzima ciclooxigenasa se va a generar el tromboxano A2, que se tiene un efecto de retroalimentación positiva, tanto autógena como parácrina, que va a partir de su unión a su receptor específico y con la cascada de señalización, activar de forma constitutiva a esta integrina de la que estábamos hablando. Y en segundo lugar, vamos a tener la posibilidad de la unión al receptor P2Y12 por medio del ADP, en donde también por su cascada de señalización va a generar esta activación de la integrina. Acá para introducir un poco el término de agonista fuerte y agonistas débiles, los agonistas obviamente tienen que estar presentes para la activación de la plaqueta, y vamos a tener que se dividen en fuertes y débiles, y tenemos varios, pero los que voy a mencionar hoy son los que vamos a usar en las pruebas de agregación, que lo voy a explicar un poquito más adelante, que son dos agonistas fuertes, que son el ácido araquidónico y el colágeno, y dos débiles, que son el ADP y la adrenalina. Muy bien. Ahora, esto es todo el proceso que ocurre en forma fisiológica, pero como bien sabemos que cuando tenemos una vía de señalización puede haber alguna alteración y generar un problema, y es lo que conlleva los desórdenes plaquetarios, que son muy variados. Pero hoy nos vamos a enfocar en el síndrome Pool de depósito. Muy bien. El síndrome de Pool de depósito es un trastorno de liberación que abarca un grupo heterogéneo de patologías donde podemos encontrar el síndrome de plaquetas grises, el síndrome de Pool de depósito delta y el síndrome de Pool de depósito alfa delta, que por sus nombres ya nos pueden ir un poco spoileando de qué se trata. El síndrome de plaquetas grises va a tener como característica a plaquetas con deficiencia tanto en cantidad de gránulos alfa como en su contenido granular. En los síndromes de Pool de depósito delta vamos a tener un déficit de gránulos densos o de su contenido granular, y en síndrome de Pool de depósito alfa delta va a haber una disminución de ambos. Comenzando con el síndrome de plaquetas grises, este se caracteriza por anormalidades morfológicas en megacarcitos y plaquetas que se evidencian observando las plaquetas de un color un poco más grisáceo cuando se hacen extendidos de sangre periférica utilizando la coloración Bright-Giemsa. El patrón molecular del sangrado no está muy elucidado, pero las manifestaciones clínicas se observan sangrado mucocutáneo, que es el que generalmente se asocia a trastornos de la hemostasia primaria, en donde podemos observar hematomas espontáneos o ante traumatismos leves, sangrado por cirugía, epistaxis, y acá como vemos en la foto, como hematomas, como dije. Y, bueno, quedó mal acá, pero hay dos síndromes que están asociados al síndrome de plaquetas grises, que no son verdaderos síndromes de Pool de depósito, pero que se manifiestan como tal, que son el síndrome de Quebec y el síndrome de Jacobsen. El síndrome de Quebec tiene un patrón hereditario autosómico recesivo, en el cual hay una sobreexpresión del activador de plasminógeno de tipo uroquinasa, que se encuentra dentro de los gránulos alfa. Por lo tanto, a estar sobreexpresado, lo que va a generar es la degradación de las diferentes proteínas del contenido granular alfa. Por lo tanto, una vez que se haga la liberación de los gránulos, estas proteínas que se liberan no van a ser funcionales porque van a estar degradadas. Y en cuanto al síndrome de Jacobsen, también genera una diétesis hemorrágica leve y se caracteriza por la presencia de gránulos alfa gigantes dentro de las plaquetas que no permiten que se liberen, sino que quedan retenidos en la misma.
Pasando al síndrome de Pool de depósito delta, es una alteración congénita plaquetaria que se caracteriza por la ausencia de los gránulos densos. También tiene unas manifestaciones de sangrado de tipo mucocutáneo, con epistaxis, hematomas fáciles o espontáneos, hemorragia posparto, sangrado por cirugía o extracciones dentarias, aumento también de la menstruación en las mujeres. Y se clasifica en dos formas, las formas sindrómicas y las formas no sindrómicas. En cuanto a las formas sindrómicas, vamos a tener la enfermedad de Chiari-Higashi y la enfermedad de Hermansky-Pudlak. En la enfermedad de Chiari-Higashi lo que ocurre es una mutación en el gen LIST, que es el encargado del regulador del tráfico lisosomal, por lo tanto van a estar afectados los gránulos densos. Y en el síndrome de Hermansky-Pudlak lo que va a ocurrir es que se van a generar una mutación en 9 genes específicos que derivan de los órganos relacionados con los lisosomas, por lo tanto también va a estar afectada la liberación en los gránulos densos. Y después tenemos las formas no sindrómicas, que pueden ser ausencia o reducción de los gránulos, o una alteración en el pool de almacenamiento, deficiencia aislada tanto de serotonina como de ADP, por ejemplo. Y por último tenemos el síndrome de pool de depósito alfa-delta, que como ya les dije es una deficiencia en ambos tipos de gránulos, que se manifiesta generalmente como un síndrome de pool de depósito delta. Muy bien, pero ahora en el laboratorio, ¿cómo está implicado? Antes de hablar un poco sobre el diagnóstico y las pruebas, es importante aclarar que ninguna prueba aislada tiene una sensibilidad y especificidad suficiente como para llegar al diagnóstico. Son todas pruebas que se tienen que realizar e interpretar de forma conjunta, y para el diagnóstico se tiene que tener cierta cantidad de positivas en dos ocasiones diferentes. Vamos a empezar primero con el PFA, que es el analizador de la función plaquetaria. Esta prueba lo que hace es analizar automáticamente la adhesión y la agregación plaquetaria, y va a utilizar dos tipos de cartuchos. Un cartucho que va a tener colágeno y epinefrina y otro que va a tener colágeno y ADP. Lo que ocurre es que se dispensa la sangre en estos cartuchos, que contienen un capilar que los va a llevar a una membrana que va a estar recubierta por estos dos agonistas, en el caso que sea el cartucho que sea, y va a tener un orificio de aproximadamente 150 milímetros de diámetro, por el cual va a pasar la sangre. El equipo lo que hace es hacer vacío, por lo tanto se va a generar un flujo sanguíneo que va a pasar por este orificio, y así la respuesta hemostática que se mide es el tiempo de obturación, que es el tiempo en el que este orificio se tapa por la adhesión y la agregación plaquetaria. Y eso es lo que después vamos a tener en los resultados. Y a la hora de ver los resultados, es importante también tener en cuenta que esta técnica va a depender de los niveles de factores von Willebrand, del hematocrito y del recuento plaquetario, por lo tanto hay que ver el hemograma. Y otra de las cosas importantes y bastante especial de que tiene esta prueba es que es lo más cerca que vamos a poder analizar las plaquetas en su comportamiento, perdón, del tipo fisiológico, por este alto flujo que genera el vacío. Y en cuanto al síndrome de pool de depósito en particular, tiene una sensibilidad bastante variable, de menor del 70%, por lo tanto no es útil como prueba de screening. Después tenemos el tiempo de sangría, que es una prueba también global de la hemostasia, que no se usa en muchos lugares porque es muy difícil la estandarización. El método más conocido es el método de Airy, que consiste en realizar una incisión en el antebrazo de 10 milímetros de largo por 1 milímetro de profundidad, y esto va a depender mucho del operador y también de la piel del paciente. Y lo que se mide es el tiempo en el que tarda en detenerse la hemorragia generada en los vasos pequeños. Eh, el tiempo normal va de 2 a 8 minutos aproximadamente, y podemos llegar a verlo alterado en síndrome de pool de depósito. Ahora, llegando a la agregación plaquetaria, es una prueba que tiene dos métodos o dos fundamentos que se pueden usar, que es el fotoóptico y el de impedancia. Hoy voy a hablar un poco sobre el fotoóptico porque es el que tenemos acá en el laboratorio. Ese es el agregómetro que contamos acá en el sector hemostasia, que es el Acram de Helena, que hace agregometría por transmisión de luz. ¿Cómo es esto? Vamos a necesitar el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas. El plasma pobre es más translúcido que el plasma rico, y con ese vamos a setear el 100% de transmisión de luz. Y lo que se va a medir es, una vez que se agrega el agonista en el plasma rico, va a ser se mide el cambio de forma espectrofotométrica del cambio de la turbidez entre los dos plasmas, ya que una vez que agregamos al agonista el plasma rico, van a empezar a agregarse las plaquetas y va a aumentar la capacidad de transmisión de luz a través de ese plasma, y eso es lo que mide el equipo y va generando la curva. Como toda prueba, vamos a tener las ventajas y las limitaciones. Una de las ventajas es que es una prueba bastante flexible, ya que pues, se pueden usar diferentes tipos de agonistas a diferentes concentraciones.
Mientras que las limitaciones es que no se estudia en condiciones, o sea, el estudio es en condiciones como no fisiológicas, se requiere un gran volumen de sangre y además hay que tener bastante cuidado con el tema de la analítica, que voy a hablar un poco de eso más adelante. Muy bien, acá tenemos el patrón de agregación normal y lo que vamos a evaluar va a ser la latencia, la pendiente y la amplitud. Como podemos ver, tenemos 4 curvas y cada curva se correlaciona al agonista ensayado, que en este caso fueron ácido araquidónico para la verde, o sea, que es la curva verde se realizó con el agonista de ácido araquidónico, la roja es para el ADP, la azul es para el colágeno y la marrón es para la adrenalina. Acá lo que podemos ver es 2 tipos de patrones. Para los agonistas fuertes, como son el ácido araquidónico y el colágeno, vamos a ver un patrón único, que es el que va a tener, vamos a ver una ola, por así decirlo. Y para el ADP y la adrenalina, que son agonistas débiles, vamos a tener un patrón bifásico en donde vamos a tener la primera y la segunda ola. La primera ola va a ser referencia a la respuesta primaria y la segunda a la respuesta secundaria, que está relacionada con la liberación de los gránulos. Muy bien, acá agarré una curva un poco más aislada para poder explicar bien las partes en las que tenemos que prestar atención de la curva y tenemos el patrón bifásico en esta oportunidad. Vamos a evaluar la latencia, que es el tiempo en el que se realiza el cambio conformacional de la plaqueta, como bien vimos al comienzo de la presentación. Le vamos a evaluar las pendientes, en este caso, como es un patrón bifásico, vamos a tener 2, una que corresponde a la primera ola y una que corresponde a la segunda ola, que lo que nos está diciendo nos está hablando sobre la velocidad de agregación. Y por último tenemos la amplitud, que es la agregación máxima con el agonista ensayado. Muy bien. Otra de las pruebas que existen es la prueba de liberación de ATP, y esta es una prueba que estamos poniendo a punto en el sector, en la que utilizamos un lumiamigómetro, que esta es una foto del que tenemos en el laboratorio, que en el lumiamigómetro lo que podemos hacer es evaluar de forma simultánea tanto la agregación plaquetaria, cuando se agrega un agonista, como la liberación de ATP gracias a la reacción que genera la enzima luciferina luciferasa. Es una de las pruebas que refleja mejor la capacidad de las plaquetas para liberar el contenido de sus gránulos densos. Y la luciferina luciferasa, que es lo que está en las luciérnagas, vamos a tener la luciferasa, que es la enzima que por el consumo de ATP va a generar la oxidación de la luciferina, que es el sustrato, para la producción de la oxiluciferina con la producción también de dióxido de carbono y la emisión de luz. Y esta es la emisión, y esta es la luz que se mide en el equipo. Hablando un poco sobre la técnica y cómo se realiza, acá tenemos los pasos de la misma, donde vamos a empezar con una muestra de sangre con anticoagulante citrato de sodio 3,2%, que vamos a centrifugar a 900 revoluciones por minuto por 10 minutos, para así obtener el plasma rico en plaquetas. Una vez obtenido, lo que tenemos que hacer es separar este plasma en otro tubo y mantenerlo tapado, teniendo cuidado de no tocar el paquete globular, porque una vez que se toque el paquete globular, se tiene que desechar el tubo ya que puede generar eh, más funcionamiento de las plaquetas, ¿verdad? Y después el remanente que queda se vuelve a la centrífuga a 3200 revoluciones por minuto por 10 minutos y vamos a obtener el plasma pobre en plaquetas. Muy bien, el siguiente paso va a ser ir al cajón y agarrar la jugueta de agregación, en donde por un lado vamos a colocar 450 microlitros de plasma rico en plaquetas, que le vamos a agregar un imán, y por otro, en otra cubeta de agregación vamos a agregar 450 microlitros de plasma pobre. Y esto va en la cubeta del equipo, que es esta. Muy bien. Una vez que está en la cubeta del equipo, al tener el imán va a generar una agitación que es fundamental también para la agregación una vez que se agregue el agonista. Y vamos a agregar 50 microlitros de la lucina luciferasa al plasma rico en plaquetas. Una vez agregado, vamos a guardar un minuto. Luego abrimos la compuerta, vamos a setear la línea base y ahí vamos a agregar recién el agonista a ensayar. Una vez que agregamos el agonista, vamos a guardar hasta su amplitud máxima de agregación y vamos a ir viendo cómo se va formando el gráfico en la computadora. Y una vez que llega a la amplitud máxima, agregamos 25 microlitros de una solución conocida, de concentración conocida de ATP y un estándar interno. Acá están todos los pasos escritos y vamos a obtener este gráfico. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para leer el gráfico? Vamos a tener la línea de base, que es la que seteamos en el equipo antes del comienzo de la agregación, la curva
la curva azul, que va a corresponder a la agregación plaquetaria, en este caso se realizó con ácido araquidónico, y después tenemos la curva negra, que hace la luminiscencia detectada, es decir, la liberación de ATP, por el fundamento de la enzima luciferina. Podemos observar cómo se genera un pico de liberación de ATP del paciente, que es acá el del color marrón, y después en verde vamos a tener el pico de liberación que se genera cuando se agrega la concentración conocida de ATP. Y si, como vemos, agregamos la concentración conocida de ATP una vez que la amplitud llega a su máximo, que ahí estamos seguros de que se liberó todo el ATP del paciente. Y vamos a tener solamente el que agregamos concentración conocida. Y ahora hay que hacer los cálculos. Muy bien. Acá te traje un ejemplo de cálculo. Una cosa muy importante a tener en cuenta es el recuento plaquetario en plasma rico del paciente. En este caso, el paciente tenía 300.000 plaquetas por milímetro cúbico y ese es como el valor para el cual se tiene que relacionar e informar la concentración de liberación de ATP. Si un paciente tiene un recuento plaquetario diferente, se debe llevar a 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. En este caso no es necesario porque el paciente ya contaba con ese recuento, por suerte. Y después tenemos la concentración de la solución de ATP conocida, que es de 1,8 micromolar. Lo que vamos a realizar va a ser trazar líneas tanto en la base como en el pico, tanto del paciente como una vez que agregamos el estándar interno y vamos a medir. En este caso se midieron 69 milímetros y 15 milímetros. Lo que vamos a hacer luego va a ser realizar la razón entre los dos y multiplicarlo por la concentración de la solución de ATP, que esto nos va a dar 8,3 micromolar. Y en este caso, al tener este recuento plaquetario, ya podemos informar cómo la concentración de ATP liberada para el ácido araquidónico, que va a ser el agonista con el cual realizamos este gráfico, es de 8,3 micromolar. Luego, para seguir un poco con las técnicas, estas no las hacemos acá en el laboratorio, pero de cualquier forma dan mucha información, que tenemos la citometría de flujo, que es un análisis paramétrico en donde se realiza la prueba de la mepacrina, que es un fluoróforo que se une a nucleótidos de adenosina y se incorpora a los gránulos densos por medio del transportador de serotonina. Por lo tanto, vamos a poder medir la fluorescencia tanto antes como después de la activación y comparar ambas. Y la limitación que tiene es que es un procedimiento que debe realizarse antes de pasadas 6 horas post-extracción. Y por último vamos a tener la microscopía electrónica, que obviamente necesitamos un microscopio electrónico para realizarla, en donde lo que vamos a obtener es el plasma rico en plaquetas, que requiere una preparación previa, en donde se tiene que hacer un montaje de esas plaquetas, lavarlas y secarlas, y recién ahí podemos contar los gránulos al microscopio electrónico. Acá pusimos una foto de cómo se ven. Son normalmente uniformemente oscuros y redondos, muy lisos o con algunos eudopos en algunos casos. Muy bien. Para cerrar un poco, te trajimos este caso clínico, que es un paciente de 4 años que se presenta a la consulta médica por epistaxis, se realizaron los controles necesarios y se informa buen estado general y afebril. La madre comenta aparición de hematomas en cara anterior de ambos miembros inferiores y en cadera derecha, y por esta cuestión se lo deriva al servicio de hematología pediátrica, en donde la madre se refieren nuevos hematomas. Muy bien. En este caso, ¿qué nos llama la atención de la clínica del paciente? Las muertes espontáneas. Los hematomas espontáneos, excelente. La epistaxis, está bien. Todos manifestaciones clínicas del tipo de patrón sacral mucocutáneo. Por lo tanto, lo que se indicó fue un estudio de la función plaquetaria del paciente. Y acá hablamos un poquito de la preanalítica, al menos de cómo es acá en nuestro laboratorio. La extracción se hace en el Centro Único de Extracciones en la calle Potosí, por lo tanto los pacientes tienen que venir a la institución a realizarse la extracción de sangre. Se necesitan 6 tubos con anticoagulantes y trato de sodio 3,2%. Se debe obtener el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas. El rango óptimo de trabajo para el plasma rico en plaquetas es un recuento entre 250.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. La manipulación de PRP también es bastante importante, ya que, por ejemplo, como les dije, no puede tocar el paquete globular, no puede estar en contacto tampoco con el aire, se debe mantener el tubo tapado porque si tiene contacto con el aire puede haber contacto con el dióxido de carbono y cambiar el pH que va a afectar la funcionalidad plaquetaria. Y por último, el tiempo de procesamiento tiene que ser menor a 4 horas. Muy bien, acá tenemos la curva del paciente arriba y una curva con un patrón normal para estos 4 agonistas ensayados abajo. No sé si alguien se anima como a decir o alguna, si notan algo, alguna diferencia. Algo se dice en la segunda ola en la mano. Y en la ropa también. Y es como grave. Muy bien, muy ¿Qué bien. es segunda ola en la ropa?
¿Marrón? No, la roja. No, la roja. No, igual te he hecho la- Muy bien. Acá están comentando de que hay ausencia de segunda ola en la curva roja, que es la que corresponde al ensayo con ADP. Y está más cuidada igual. En la 2, o sea, en la marrón hay más latencia, digamos, la que más que segunda. Muy bien, también está nombrando que puede llegar a haber un aumento de la latencia entre la primera y la segunda ola con, en la curva cuando se hace el ensayo con adrenalina. Perfecto, eso es lo que podrían estar viendo. ¿Y qué más? Y la amplitud máxima de la disminuida. Perfecto, muy bien. Acá están hablando también que la amplitud máxima de la curva cuando se ensaya con ADP está disminuida comparado con la normal. Con el colágeno, la latencia también estamos trabajando. No es significativo. Ok. ¿Qué otra cosa? No, la ADP, sí, sí, quiero las olas. Sí, sí. ¿Qué dicen de la adrenalina? La ola ¿Y la qué más? Esa. Esa. Haga mucho más la segunda ola. Perfecto, también están dando la latencia para la segunda ola con la adrenalina. Bueno, muy bien, perfecto. Aprobaron todos. Eh, acá podemos ver. ¿Qué pasa, no? No, acá podemos ver en la curva cuando se hace el ensayo con adrenalina que hay una disminución de la amplitud, hay una latencia prolongada entre la primera y la segunda ola y una segunda ola, una pendiente de la segunda ola también disminuida comparado con el normal. Y en cuanto al ADP, también podemos ver una latencia entre la primera y la segunda ola un poco prolongada comparada con el normal, una pendiente de la segunda ola bastante disminuida y casi ausente y una amplitud disminuida cuando comparamos con el normal. Acá en nuestro laboratorio, cuando tenemos alguna alteración en la morfología de la curva cuando se ensaya ADP, lo que hacemos es eh, repetir el ensayo con una concentración de agonista mayor, que es lo que hicimos y trajimos acá, para ver si hay alguna diferencia en la morfología de la curva. Como podemos observar, ambas curvas son muy similares. Acá en la curva, en el gráfico de abajo podemos compararla con la curva normal de ADP, que es la curva marrón que se ve en el gráfico de abajo, que podemos ver también una segunda ola muy disminuida, también casi ausente, y estos son los resultados que obtuvimos. Después lo que hicimos fue, a modo académico, realizar la prueba de liberación de ATP para este paciente, en donde estos son los resultados. Vamos a tener para el ácido araquidónico, de un lado el paciente y de otro lado el normal. Bueno, ¿Cómo? están diciendo que no pareciera haber tal liberación en el paciente comparado con el caso normal. Bueno, una cosa importante es que para poder evaluar de forma correcta la liberación se tiene que realizar los cálculos y hacer la comparación con el paciente y con un rango normal, que nosotros todavía no tenemos porque estamos todavía procesando las muestras, pero el normal es un ejemplo que pusimos como para verlo acá al Ateneo y poder explicarlo. Si bien pareciera que no hay liberación o muy poco, cuando hacemos la cuenta, si bien obviamente está disminuida bastante la liberación de ATP con el paciente, podemos ver que un poco libera. Lo mismo para el ADP, para el colágeno también, y para la adrenalina también. Es decir, hay una disminución bastante marcada en la liberación de ATP para los 4 agonistas. Y acá tenemos los resultados obtenidos, tanto para la agregación plaquetaria, que es lo que estuvimos hablando recién, y la prueba de liberación de ATP. Por lo tanto, esto todavía no le podemos poner un sello, no lo sabemos, pero podría ser un posible síndrome de pool de depósito delta. Como ya dije, no, como ya les había comentado, estas técnicas no son diagnóstico, necesitamos más pruebas complementarias para poder llegar a poner el sello del diagnóstico de la patología, ¿verdad? Y después tenemos un segundo caso clínico en donde vamos a tener un paciente de 4 años, también que acude a la consulta para la realización de una videoscopía de alta digestiva. Al momento de las preguntas para el prequirúrgico se refieren sangrados nasales muy frecuentes y con antecedentes de sangrado familiar como sangrados nasales en el padre y menstruaciones abundantes en la madre. Otra vez, ¿qué nos llama la atención? Exacto, el sangrado nasal, antecedentes familiares también, excelente. También excelente. Y
se indicó estudio de funcionalidad plaquetaria al paciente, en donde arriba está el cuerpo del paciente y abajo está el normal, y para el ADP vamos a encontrar también una latencia prolongada entre la primera y la segunda ola bastante disminuida y una amplitud disminuida comparado con el normal. También le hicimos la prueba de liberación de ATP al paciente, en donde acá están los resultados tanto para el ácido araquidónico como para el colágeno. Cuando realizamos los cálculos, vemos que para el ácido araquidónico el paciente libera una concentración de ATP de 4,8 micromolar, mientras que normal es de 8,3 micromolar, y para el colágeno, bueno, también está un poco disminuido, pero no una disminución muy importante comparado con el normal. Y después tenemos el ADP y la adrenalina, es decir, los agonistas débiles. Y estos fueron los resultados tanto para el paciente como para el normal, con el ADP y con la adrenalina. Acá lo que también es un poco interesante ver en el normal, para la adrenalina y para el ADP, es que la liberación comienza cuando comienza la segunda ola que vimos en la liberación, que la segunda ola es que corresponde a la respuesta secundaria y es la que se correlaciona con la liberación de los gránulos. Por lo tanto, es bastante visual el momento en el que se liberan los gránulos, en qué momento del proceso. Eso es, la verdad que está bastante interesante. Y bueno, muy bien, acá tenemos los resultados tanto de la agregación plaquetaria, que vamos a tener alteraciones en la curva de respuesta frente a la agonista débil ADP, donde se observa una latencia prolongada entre la primera y la segunda ola y una disminución de la respuesta secundaria. Y en cuanto a la prueba de liberación de ATP, vamos a observar una disminución en la liberación de ATP, más que nada frente a la agonista débil ADP. Esto tampoco podemos decir que es un síndrome de pool de depósito. Lo que sí podemos sospechar podría llegar a ser un síndrome a un trastorno de la liberación, que no necesariamente tiene que ser el síndrome de pool de depósito, existen otros, pero obviamente necesitamos más estudios. Bueno, en cuanto a las conclusiones, la prevalencia de síndrome de pool de depósito y síndrome de pool de depósito delta está probablemente subestimada por las pruebas que se requieren, la interpretación y todo lo que se estuvo explicando en esta presentación. También conocer la presentación clínica es importante para no pasar por alto la patología, conocer las diferentes pruebas para poder llegar al diagnóstico y lo que implica cada prueba y su resultado, y también seguir en la búsqueda de genes responsables para poder llegar a un diagnóstico certero y más rápido para el paciente. La bibliografía que utilicé, y muchas gracias a todos los que se conectaron y escucharon, todos los que están acá también, acá en el aula con nosotros, y obviamente, y en especial a todo el sector de Mostasia, a Marta, a Marina, a Claudio, a Brenda, que la verdad que me recibieron de la mejor manera. Todo literalmente lo que sé hasta ahora de Mostasia lo aprendí de ellos, me lo enseñaron todos ellos, así que estoy muy contento y aprendí muchísimo, así que muchísimas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer. Sí. Preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo. La agregación de ATP normal, que la agregas al final, digamos, es como para restarle lo que ya pueda tener el paciente, o para qué le agregas para qué quieres dar la liberación de una concentración concentrativa de ATP. Eso le agregamos que es como Una definición de eso. La solución que diga que un estándar interno. Eso es lo que hacemos, es que ese pico que obtenemos, Sí. ya sabemos a cuánto se correlaciona, a qué concentración de ATP se correlaciona. Entonces, después, para hacer los cálculos, vamos a tomar eso como referencia y hacer la razón con el pico del paciente. Es como que lo normalizás, digamos. No, para saber cuánta concentración va a sobre ser. cuánto libero, si no, ¿con qué lo comparas? ¿Con qué curva de calibración? Y digamos, pero por ahí si estableces como algún rango, y bueno, Bueno, está bien. digamos, Algo interesante, poner alguna liberación que esté el paciente y del normal, Sí. no importa cuál, porque eso es una cosa clave para que entiendas el concepto de esta claro. Fíjate vos, mostrarles ahí, abajo, el colágeno, suponete, en el normal, o qué señal da Muy bien. ese ATP que tenemos, de dónde a dónde. Acá, El estándar interno. muy bien, para el colágeno, una vez que agregamos el estándar interno, que es cuando llegó a la agregación máxima del agonista, acá es la línea base
que es cuando agregamos la solución, y ese es el pico que se genera. Por lo tanto, este es el pico que después nosotros vamos a medir para correlacionarlo con la concentración que sabemos que agregamos con la de el pico del paciente. Perfecto. Mostrar ahora esa misma cosa hecha en el paciente. ¿Cuánto significa la misma concentración, mismo volumen en la cubeta del paciente? Esto es en el paciente y siempre se agrega la misma cantidad y la misma concentración. Acá empieza, acá es la base y acá es el pico. El concepto es que estamos liberando luz en una suspensión de células que tiene características y composiciones diferentes. Bilirrubina, hemoglobina libre, plaquetas suspendidas, las formas, las plaquetas, el tamaño de las plaquetas que tengan, cómo se forman los agregados. Todo eso interfiere en la luz que está saliendo o no. Sí. Es diferente en cada muestra. Ok. La copita que usaste, que si está un poquitito, no sé qué, viste, por más que las elegís, no son nuevas, todas iguales, estandarizadas. Siempre se usan estandarizadas. Okay. Fíjate una cosa, Diego. Si vos no vieras ese pico que te mostró Joaquín, Sí. ¿sí? Las curvas del paciente parecería que la curva negra es más alta que la del normal, ¿no es cierto? Sí. Entonces vos decís, liberó un montón, pero el estándar interno, ¿qué te permite? El estándar interno en el paciente es mucho más alto para el mismo alto de liberación de ATP tiene el paciente que en el normal. Por lo tanto, tu estándar en realidad es mucho más alto, lo que te está dando la pauta que en realidad ese pico que parece similar, Sí. no es similar, es más bajo. Okay. O sea, está liberando menos en comparación con tu estándar. Por eso se larga el estándar. Ahí está la cosa roja, ponme la roja, esa activa. A ver. Ah, te voy a poner acá para ocultar. ¿Te puedo No, mover? pero la parte, ¿no lo podés correr? Sí. Ahí está. Bueno, fíjense, ese no, de ver, anda bosta. No escribo. Ahí. Esta es la primera que mostramos, que él dijo, bueno, la anterior hay una más. Hay una más, sí, la del ácido clínico. Y él dijo, no, esto no liberó nada. ¿Sí? No, si ven la base, ven que cuando empieza a agregar hay una base, hacen una cosita para abajo, esa es la base, ese es el tipo, algo hay. Okay. Fíjate lo que da la luminiscencia, ese mismo volumen de ATP que le pones al normal. Acá te da como 1 milímetro, 10 milímetros, y aquí te da una cosita muy chiquitita. ¿Sí? Entonces, eso hace que lo que se está liberando, que parece muy, muy bajo, es bajo, no es muy, muy, muy. Es muy bajo, pero no muy, muy, muy. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que ser, eso es muy importante, pero eso es laboriosa y hay que saber hacerlo, no es algo estandarizado, y no es fácil hacerlo, pero en realidad es sencillo. El reactivo es sencillo, y si uno tiene la posibilidad de tener un agregómetro de esto, da mucha información. Claro. También porque no es lo mismo tener un trastorno de liberación que tener un trastorno de solamente o tener un SPD. Un SPD no, te va a liberar poco, muy poco con todos los órganos. Porque tiene problemas con los granos, no tiene. Este si es un SPD, es un SPD que algún grano lo tiene. Tendrá menos volumen, tiene menor contenido, pero tiene algo de ADP o de IADP. Hay otros que no te van a liberar nada, no tienen nada, no tienen cero grano. Y ahí No son más severos, ahí no libera nada. ¿hay rangos o valores de corte, rangos de referencia o lo refieren al normal para el Es lo que normal? tenemos que calcular. Tenemos que calcular nuestro propio normal de ese estándar, o sea, a partir de ese estándar, lo que uno esperaría para decir si es normal o está disminuido. Para eso tenés que largar mucho mal. Ok, pero La normal está en la media de un estándar o el percentil o no sé cuánto, y ver en nuestra población normal siempre referidas a 300.000 planetas. Aunque nuestro plasma no haya tenido 300, tenía 350. En el cálculo final yo lo corrijo a 300, para estar comparando peras con peras y peras del mismo tamaño. ¿Sí? Es un poco esa idea. ¿qué pasa a los pacientes que no le hacen la liberación de ATP? O sea, ¿podrías sospechar de un pool sí,
lo que no la puede demostrar sino la regla de la liberación de ATP con las otras pruebas de agregación. Es lo que mostró Joaco con la agregación común. Cuando vos tenés ausencia o disminución de respuestas secundarias frente a agonistas débiles, vos sospechás una reacción de liberación alterada. No Claro. sabes si es un síndrome de Pool, como te acaba de decir Mar. La liberación de ATP te acerca un poco más a si realmente es un síndrome de Pool que pareciera el primer paciente. ¿Por qué? Claro. Porque estás viendo disminución de liberación de ATP con todos los agonistas. ¿Sí? En cambio, el segundo paciente no parecería, no sabemos, no podés decirlo sin eso, pero no parecería un síndrome de Pool de depósito, un SPD, sino que parecería una alteración de la reacción de liberación frente más que nada a un agonista en particular. Que ahí hay que ver, por ahí hay algo en esa reacción, en esa cascada, y cuando el agonista se une a su receptor, activa cosas intraplaquetarias, etc. No lo sabés, no lo podés hacer a ciencia cierta, pero te acercás un poquito más. ¿No es cierto? Eso para saberlo 100% se puede hacer. Se puede hacer, sí, o la técnica de mepacrina es muy buena. A ver, la técnica de citometría de flujo de mepacrina parte de la base que la mepacrina se mete en el coso, en el gránulo denso, por el transportador de serotonina. O sea, que si no se pudo tomar es porque no hay gránulo. Claro, ¿sí? Primera cosa. Pero sí, Entonces, si se libera o no se libera, pero por lo menos sabía. Tome mepacrina porque hay gránulo. ¿Y cuánto libera? Ahora, si vos, una microscopía electrónica es la que te da la posta de que vos tengas o no tengas. Obviamente la biología molecular te puede dar mutaciones, pero son variadas, no hay nada patognomónico, es complejo. Obviamente que se detectan, pero se detectan más de una variante, más de una cosa. Porque para que un gránulo se libere, no significa que tenemos que tener el gránulo nada más y que el gránulo tenga contenido bien, sino que todo el mecanismo que lo lleva a liberar sea, esté bien. Allá en España uno le había pasado que le había hecho una secuenciación y como que no le veían ninguna mutación, pero a nivel funcional sí tenía, se lo veía. Entonces ahí se Parece cool. y llegar a las variantes. Acá, para pool de depósito, hay otra, o sea, vos cuando tenés una cromotomía de Glasman tenés que tener sí o sí una mutación que haga que tengas, o no, o está mutado, o está de una grande lesión, o cualquier cosa de alguno de los dos componentes del problema doble 3A, o qué sé yo. En la 1B9 también. Acá no es un receptor, no es un mecanismo que tiene muchas cuestiones. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces es más difícil. Ok, y como tratamiento, seguimiento de los pacientes, Que le hacen algo, pero Para sangrado, para cirugías y eso, hay que darle plaquetas sí o sí. okay. Para cosas menores, probablemente se pueda dar desmompresina, porque lo ayudas por izquierda. A que nivel todo. No, para que te hacen la le hace la desmompresina. a ver qué hace la medicina. Claramente con La desmompresina es análogo de la vasopresina y libera con Willebrand del endotelio. Y entonces, al liberar mucho con Willebrand, y encima como están en el endotelio, en el cuerpo de huevo polar, tiene alto peso molecular, sale con mucho peso molecular. Entonces, es una ayuda local en ese momento. ¿Sí? Es un ayudante que no es específico para este problema, pero que siempre... ¿Se acuerdan por ahí cuando rotaron hubo alguna prueba de toxina que era más que nada por una enfermedad con Willebrand, ¿no? ¿No es cierto? Pero puede funcionar como una terapia para no darle directamente plaquetas. Fíjate que los renales que tienen alterado el PFA, depende del grado de alteración y del criticismo de cuando le hacen la biopsia renal, a veces le dan desmompresina. Si el paciente tiene características, se lo puede aguantar, ¿no? Porque no es un vasopresor, bueno, entonces hay que ver si tiene características clínicas que lo soporta, se lo dan. Y en realidad tiene un trastorno de adhesión y de presión plaquetaria secundario a la insuficiencia renal. Pero le das algo que ayude. Una cosa que no se dijo y que yo me olvidé, cuando estuvimos hablando tanto que estuvimos hablando, es que los síntomas y las manifestaciones y las características del paciente y de los familiares se puede
recoger en un interrogatorio estandarizado que se llama ISTH-BAC, ¿sí? Que es una serie de preguntas que se contestan, dan puntajes según momento de sangrado, tipo de sangrado, severidad del sangrado. Es decir, el chico tiene epistaxis, pero alguna vez lo tuvieron que cauterizar, alguna vez lo tuvieron que hacer un taponaje reverso. Eso es distinto. Alguna vez lo tuvieron que transfundir por epistaxis, entonces esos dos puntajes. Y los puntajes varían para mujeres y para hombres. O sea, que la mujer, el punto de corte es más alto porque la mujer tiene la causa de sangrado menstrual todos los meses. Pero bueno, es interesante y eso está disponible en la ISTH para que se pueda. Lo interesante es que no le tuviste miedo a decir, bueno, cuando María te agarre, te estamos haciendo la historia y parece lograr. Y así, y entonces ya larga alguno solo que va, pone, va a buscar la musicosa y está buenísimo. Sí, es como muy agradable. La verdad que sí. Así que bueno, nada, y poder, estamos intentando ver si la podemos poner mucho como para expresarla también porque es importante. ¿Tienen muchos pacientes? Así que se sospecha. Y cada A ver, la disminución de segunda ola para los organistas débiles es la negación más frecuente que hay. Eso es increíble. La realidad es que hoy no te puedo decir cuántos de ellos es el próximo paso, que obviamente Vicky también va a trabajar con nosotros, vamos a empezar a largar, pero sería el próximo paso, largar estas segundas olas disminuidas, ¿sí? Porque también va a alargar, van a estar ellos dos involucrados, para ver realmente qué vemos, o sea, qué tanto podemos meter en esta bolsa de síndromes de pool de depósito sospechables y qué otros no. Pero hoy no te puedo decir, sí se ve bastante esto, en mayor o menor medida. Este paciente, la verdad, que la segunda ola de ADP está casi ausente, no la tiene. A veces tenemos eso, y a veces tenemos reversibles. a veces revierte, sí, sí. Y No la adrenalina liberan la nada, acompaña. no liberan nada. Sí, 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 Si sí. no liberan nada, porque no tienen con qué liberar en gránulos, tenemos un caso guardado en las carpetas que es un pool que ya venía con diagnóstico, es un pool de depósito y queda reversible la ADP a concentración baja. Pero sí, son las más, de alteraciones son las más frecuentes, ¿sí? Sacando todo lo que es antiagregación, todo al líquido. Sí, es lo que más vemos. Sí, sí, sí. Ahora hay que ver el segundo paso. ¿Y a futuro qué pasa con el quedar? Y sí, pero la cosa es que, cuando tengan dos síntomas, pues hablamos. Para que nos lo presten. No, claro, está castigado. Tenía dicho eso, pero él tenía que cambiar como reconfigurar todas las escalas de su equipo para poder detectar la. No, sabemos que el síndrome vino con prioridad para oncomatología, Claro. se sabe, pero en un futuro, como dice Marta, si por ahí se adquiere otro, poder hacerlo, porque es una técnica, nos va a salir por ahí más barato, calculo yo, que tener un microscopio electrónico que salga. Sí. También, totalmente. No, bueno, lo que hay que, sí es cierto que se setea diferente el citómetro para plaquetas que el citómetro para otras células. Sí, eso De me hecho, dicho. pero bueno, por ahí hay una forma de setearlo, decir, bueno, esto se hace una vez al mes. Y vos si estás paciente para eso. Sí, pero ella me explicó como que vos tenías que dejar solo para eso. Porque si no, no lo podías resetear y cambiar las escalas del cilímetro constantemente, por más que sea una vez cada tanto. Pero yo ya se lo Claro, no tiene la posibilidad de tener varios módulos. Claro, no. No. En ese sentido es cerrado el sistema, digamos. Porque lo mismo para pasar controles y Bien. demás. Tenés que cambiar escala para poder detectar la Si plaqueta. no te haces sistema de potencia. Bueno, Muchas gracias a todos por haberse conectado. No se olviden de completar la asistencia y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Es fácil, lo que es cierto que es difícil, porque